Bienvenidos a este nuevo diálogo de ojalá.com.co. Hoy con dos invitados de primera línea. El país los conoce, los reconoce y les aplaude la claridad de sus planteamientos y la firmeza en la defensa de sus ideas y de los sectores que representan. Agradecemos al canal Congreso su producción, su apoyo, sus estudios, y estamos también por el streaming de la página ojalá.com.co. Senador José Darío Salazar, bienvenido. Muchas gracias, senador Juan Lozano. Muy complacido de estar en este espacio tan importante que usted le está ofreciendo a los colombianos y por supuesto a nosotros, sus invitados. Muchas gracias, nos alegra mucho que esté aquí y saludamos igualmente al general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE. ACORE es, para quienes no lo saben, una muy importante agrupación, una muy importante agremiación de todos los oficiales en retiro en nuestro país que le sirvieron a la patria, que vistieron los uniformes de Colombia y que hoy siguen activos luchando por Colombia. General, bienvenido. Doctor Juan Lozano, muchas gracias por esta invitación y gracias por la oportunidad también de poder emitir juicios y opiniones sobre tantas cosas de interés nacional dentro de la coyuntura actual. Muchas gracias, general. Empecemos por lo que está más caliente en el sentimiento y en la retina de los colombianos. Mientras se adelantan los diálogos en la mesa de La Habana, mientras con declaraciones oficiales se dice que hay voluntad de paz, que hay voluntad para terminar este conflicto, encontramos una realidad cruda, dolorosa, a partir del accionar terrorista de las FARC, con episodios como el que lamentamos, rechazamos y repudiamos que acaba de suceder en el Guaviare, en Miraflores. Se valieron de artificios para generar un incendio cuando estaba convocada la comunidad y la fuerza pública, accionaron una granada y el saldo son 37 heridos, un niño muerto, un policía muerto. ¿Cómo entender esto, senador Salazar? Pues una ausencia de voluntad sincera de la guerrilla. Pareciera que volvieran de nuevo a su permanente manera de engañar al gobierno nacional, a la comunidad internacional, al pueblo colombiano, cometiendo estos actos atroces, infames, indiscriminados, sin medir las consecuencias contra la población civil. Hay más civiles heridos, inclusive, que gente de la fuerza pública, mientras que en La Habana están diciéndonos todos los días que quieren la paz y nos dictan cátedra de reformas agrarias, cátedra de economía, cátedra de cómo enrumbar el país hacia un nuevo modelo de desarrollo. Y mi pregunta es esta: ¿a quién representan fuera de ese grupo que está haciendo el terror? ¿Representan obreros colombianos o esos campesinos que murieron ayer en el Guaviare, o los niños de Colombia que están muriendo en sus actos indiscriminados? Representan a un grupo que le está haciendo daño terrible a la nación colombiana y nada más. Somos 45 millones y ellos son 10.000, pero pareciera que no son 10.000, porque los que hablan en La Habana tienen un idioma y los que están representados tienen otro idioma. Dicen algunos que este recrudecimiento del accionar terrorista puede ser una estrategia para presionar un cese bilateral al fuego. Los hombres que visten los uniformes no pueden opinar en Colombia, no hay beligerancia, pero siempre se ha dicho, y así lo hemos sentido, que los oficiales de la reserva los interpretan. ¿Cómo interpretar esto, general Ruiz? ¿Será que están presionando ese cese bilateral del fuego con el recrudecimiento terrorista? A ver, doctor Lozano,
estos terroristas siempre han recurrido a distintas argucias, distintos procedimientos. Lo que ellos en su plataforma ideológica hablan de las distintas formas de lucha, todo lo combinan con una habilidosa maestría. No hay duda de que una de las cosas que pretenden es tratar de intimidar, ¿no?, al gobierno y a la población civil, que es la que está siendo afectada, ¿no?, para que venga una reacción en favor del proceso. ¿Qué es lo que pasa con el proceso, doctor Lozano? A las FARC no le interesa la paz. No le ha interesado en los últimos 30 años, donde ha habido ya 4 negociaciones con esta. Todo ha sido producto de gallo y han fracasado. A ellos les interesa el proceso, porque el proceso le da una serie de ventajas que utilizan habilidosamente. Este proceso, por ejemplo, esa oportunidad de darse a conocer nacional e internacionalmente a través de los medios de comunicación, ha sido una gran ventaja que han obtenido. Las circunstancias acordadas al interior del gobierno de mantener cierta reserva dentro del proceso de conversaciones la aprovechan habilidosamente también, porque ellos no han tenido ningún tipo de reserva. Cada día hacen nuevas imposiciones, violando todo acuerdo pactado con anterioridad. La agenda pretende modificarla, es una cuestión de confusión y de engaño. La posición de ACORE, porque en ACORE tenemos una mesa permanente que sigue este proceso. Trabajan varios analistas y se evalúan día a día, momento a momento, todas las circunstancias que se están dando alrededor del proceso. Hemos llegado a una conclusión. Este proceso no va a resultar. Y le va a tocar al gobierno nacional, en un momento dado, por presión de la opinión pública, cortar estas conversaciones. El país no aguanta más. Las estadísticas que existen en relación con las últimas encuestas, hay un rechazo generalizado, más del 90% contra esta organización terrorista, y un 70% de escepticismo dentro del común de la gente. Entonces, si en un momento dado eso ocurre, que es lo que lamentablemente vemos de la reserva que va a ocurrir, porque quisiéramos que esto resultara, los más deseosos de la paz somos los militares, porque somos los que hemos puesto el pecho en defensa del país combatiendo a los terroristas. Entonces, si no se da, el gobierno debe tener de inmediato una respuesta al país, diciéndole: si no se ganó la paz dentro de una negociación política, la lograremos a través de la acción militar, victoria militar. Bueno, ya el presidente lo dijo, la paz la logramos a las buenas o a las malas. Pienso que va a tocar hacerlo a las malas. Ahora, ¿qué significa hacerlo a las malas, doctor Lozano? No significa un baño de sangre, no. Significa doblegar la voluntad de estos terroristas para continuar en lo que han querido y siguen haciendo. En el momento que eso se logre, vendrá la paz y la tranquilidad. No hay ningún compromiso, como ahorita se está viendo. Es que la gente dice, bueno, ¿cómo es que esta gente haga una serie de imposiciones como si fueran los triunfadores, hubieran ganado en el campo de batalla todo lo que quieren imponer, toda su plataforma de lucha que han anunciado, entre comillas, pues, ¿no?, la quieren imponer esta vez a las negociaciones? Entonces yo creo que este proceso va a terminar así. ¿Cómo lo percibe usted, senador Salazar? ¿Cómo lo percibe en su tierra natal caucana? ¿Cómo lo percibe en sus recorridos por Colombia? Sí, lo primero que debo reiterar es que no veo en quienes están en La Habana ninguna legitimidad, porque pareciera que las propias tropas no les hacen caso. Desconocen lo que están diciendo, a no ser que haya un acuerdo que pudiera ser para que un grupo de terroristas se quede haciendo el terror y el otro grupo se quede engañando al país, diciendo que están tratando de hacer la paz. Va a ser muy difícil hacer la paz, y yo estoy de acuerdo con el general Jaime Ruiz en el sentido de que queremos la paz, pero sin impunidad. No queremos la impunidad. Cuando se aborde el tema de la justicia, vamos a ver si hay realmente sinceridad en esta propuesta,
porque los señores que están en La Habana han cometido crímenes de lesa humanidad. Tienen condenas de 40, de 50 años, y tienen también expresiones que a uno lo dejan realmente sorprendido, para decirlo menos. El tema de las víctimas para nosotros es intrascendente, lo dijeron hace algunos meses, lo que quiere decir que no quieren asumir responsabilidades. No tenemos secuestrados. El presidente salió a avalar esa frase, el presidente de la República, porque nos dijo por la televisión que había que creerles. Y al otro día desfilaron en la Plaza de Bolívar madres y padres diciendo: si no hay secuestrados, entonces hubo un exterminio con nuestros hijos. Por lo menos entréguennos los cadáveres. Salieron a decir: vamos a cumplir la tregua. El presidente avala lo que dicen los terroristas, diciendo que la tregua se cumplió con excepciones, pero el generalato nos dice que la violaron 57 veces, lo que quiere decir que las excepciones fue el día que no la violaron. Entonces, primero, me parece que cuando se llegue al tema de la justicia, vamos a ver si realmente ellos están dispuestos a aceptar sus responsabilidades. Y esperamos que el presidente no los excuse más, doctor Juan, porque hay manifestaciones bastante delicadas del señor presidente de la República, y me parece que no se puede tratar así a la opinión pública que está padeciendo este flagelo, padeciéndolo en el Cauca, padeciéndolo en Guaviare, padeciéndolo en el Catatumbo, padeciéndolo en el Valle del Cauca, padeciéndolo a lo largo y ancho de la patria. O al presidente no le están informando, o el presidente está tratando de decirnos que esto está funcionando bien cuando los colombianos sentimos que no está dando resultados. Y cuando precisamente se evidencia la inmensidad de ese divorcio entre el discurso de paz y el accionar cotidiano terrorista que sigue ensangrentando a los colombianos. Claro, como aquí lo ha dicho el general, todos queremos la paz, por eso incluso aquí decimos ojalá, pero no cualquier paz, no una paz construida a partir de mentiras, no una paz con impunidad, no una paz con reiteración de episodios terroristas, de perseverancia en el reclutamiento de niños, en el secuestro de compatriotas, en el narcotráfico. No una paz sin resarcimiento a las víctimas, no para paz. burlar a las víctimas. Así es. ¿Qué vamos a decir mañana? El Congreso de la República, por instancias del gobierno, aprobó la ley de víctimas para resarcir a las víctimas. Y después vamos a decir, a instancias del gobierno, se aprueba el marco para la paz para burlarnos de las víctimas. Eso, por supuesto, no es coherente, y por eso, doctor Juan, el país está absolutamente dividido, indignado con lo que está sucediendo. Y frente a eso, senador Salazar, es que el margen de tolerancia de la sociedad colombiana está al borde de extinguirse. Es que hemos oído muchos cuentos, hemos sufrido mucho, hemos oído muchas mentiras. Queremos la paz, pero no vemos esa voluntad general. A ver, doctor Lozano, de esto hay una cosa que es fundamental. Así se lo planteó a Core el señor presidente de la República, en presencia de los mandos, en presencia del señor ministro de Defensa, lo que era la posición de las reservas frente a este proceso. En un principio el señor presidente hizo un mensaje equivocado, refiriéndose a los oficiales de retiro que éramos enemigos de la paz. No hay tal, no somos enemigos de la paz, se clarificó esa situación. Lo que éramos y seguíamos en ese momento siendo temerosos, y ahora aún más, era cómo se iba a negociar y en qué circunstancias. Le decíamos al señor presidente en esa época, mínimo, señor presidente, 3 cosas, si se llega al final de este proceso, para que se maneje con dignidad y para que sea aceptado por el país entero. 1, entrega de las armas, no dejación, como habilidosamente lograron estos terroristas que quedaron en el convenio o en el compromiso inicial. Dejaciones que las dejan guardaditas para cuando pero no las quieran entregan. volver a usar, pero entonces, no ¿qué las garantía hay? Ninguna. Bueno, segundo punto, señor presidente, lo que se decía aquí ahorita, acción penal contra quienes se desmovilicen.
ese marco jurídico para la paz, ese concepto de la justicia transicional, es inexplicable. ¿Cómo es posible, ¿no?, que a un terrorista, dentro de esta figura jurídica, 0 días de cárcel por la comisión de toda clase de crímenes horrendos, atroces y de lesa humanidad? A los paramilitares máximo eran 8 años de condena. A los militares ahora, en este momento, juzgados irregularmente por la justicia ordinaria por la ausencia de fuero militar, 50 y 60 años. Por conductas unas ciertas y otras no ciertas, no probadas, sino montajes que se han dado dentro del sistema judicial. Eso es preocupante, es desmoralizante. Entonces, decíamos, una acción, ¿no?, penal contra los desmovilizados. Y mirar también qué va a pasar con los militares que se han jugado la vida dentro de este proceso y que por cualquier circunstancia de las circunstancias que dan en el combate se ha cometido cualquier irregularidad. A ellos 50 y 60 años, como ha venido sucediendo. Y finalmente, decía el señor presidente, el fuero militar. El fuero militar y una ley antiterrorista que el país no tiene. Es posible que un país que reconoce un conflicto armado de esta magnitud, de tanto tiempo, no tenga una ley antiterrorista como la han tenido muchos países que han enfrentado este tipo de situaciones. Entonces, nada de eso está a la vista. Entonces, todo es confusión. Grandes desafíos legislativos. Ya regresamos aquí en ojalá.com.co. Para mí la fórmula paz en Colombia es aprender a educar a nuestros niños desde pequeños, valorar y ante todo tener tolerancia, apoyo, responsabilidad y amarnos como seres humanos unos a otros. Si no tenemos justicia social, nunca habrá paz. Así existan diálogos de paz y todas las fórmulas que se quieran inventar. Creo que está en los gobernantes, darle más apoyo al trabajador, más estudio a los niños. Dicen que ese pelado es un iluminado. Pues sabe de todo. El otro día vine y me dijo, no se dice huyeron, se dice hubo. Cuando entró el peladito me dijo, no le rece a esta no es la Virgen, es la Mona Lisa y la pintó un tal Da Vinci. Ese pelado lo que le sobra es coco. Este zapato es del iluminado, lo traje a mi casa para ver si le da conocimiento a mis hijos. Dicen mucho de ese pelado. Lo cierto es que él vive digital y está conectado a internet, gracias a que este gobierno ha beneficiado a millones de niños con computadores. Cuando se vive digital, se vive mejor. La Ley de Víctimas y Tierras marcó el inicio de un nuevo país. Cambió la historia y abrió las puertas a la paz. La ley le ha restituido la dignidad a las víctimas y está permitiendo que Colombia sea tierra fértil para la convivencia, la justicia y la reparación. El gobierno nacional le está cumpliendo a las víctimas. Para mí la fórmula de la paz es creer en nuestras instituciones y en nuestro ejército, apoyarlos completamente y esperar que esos diálogos no sean una farsa. Tolerancia, perdón, mucho perdón y respeto. La reconciliación entre los seres humanos, el respeto a los valores, el respeto a los adultos y a los grupos alzados en armas que por favor reconsideren su accionar para que la paz de Colombia llegue a ser una realidad. Al Congreso de la República le quedan por delante retos muy importantes en esta materia. Desarrollar el acto legislativo de fuero, el marco para la paz. Ha propuesto y ha exigido el general Jaime Ruiz el estatuto antiterrorista. ¿Cómo abordar esos asuntos en el Congreso, senador Salazar? Bueno, pues yo creo que hay que abordarlos primero que todo pensando en el bien común de la gente. Yo he venido expresando cosas que parecieran crudas, pero que son realidad. Si el marco para la paz termina, como dice, en una renuncia a la persecución judicial, apague y vámonos, doctor Juan. He venido expresando
Imagínese una Colombia donde los padres con sus hijas se encuentran a los violadores de sus hijas, donde el colombiano desplazado se encuentre al que le quitó su tierra, donde el otro ciudadano se encuentre a su secuestrador, el otro a su torturador, el otro al que le mató a su hermano, y que vayan a la justicia colombiana y la justicia les diga a estos colombianos: no hay nada que hacer, ellos son tan inocentes como ustedes porque hemos renunciado a la persecución judicial. Ese es el efecto de concretar en una ley estatutaria esa frase del Marco para la Paz que dice que el Estado podrá renunciar a la persecución judicial. Impunidad total. Yo le pregunto, ¿esa es la paz? ¿Esa es la paz con justicia? ¿O se estará instigando al pueblo colombiano a una retaliación y a un baño de sangre peor que el que ha habido? Ese es el ejemplo a la sociedad colombiana, querido doctor Juan Lozano: delinca, dedíquese al crimen, enriquézcase ilegalmente a la carrera, que eso paga y paga bien, porque después los que así lo hicieron serán tratados como buenos ciudadanos inocentes y el resto de la gente tendremos que contribuir para pagarles los escoltas. General, una de las novedades que se señalaban en este proceso es que hay dos generales sentados en la mesa de negociación, de la policía el general Óscar Naranjo y del Ejército de Colombia el general Jorge Enrique Mora. ¿Cómo valoran ustedes esa participación y qué esperan de ellos en la mesa de negociación? A ver, doctor Lozano, era absolutamente indispensable estar en el proceso. El no estar significaba un gran riesgo no tanto para la institución militar, para el país completo. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podrían negociar asuntos vitales que tienen que ver con la defensa y la seguridad de este país, por un lado. Y desde el punto de vista institucional nos podrían negociarnos el fuero militar, negociarnos nuestra cuestión laboral, negociarnos la subsistencia misma de la institución para hacia adelante después de este proceso. Entonces, había que estar allí. Por fortuna tenemos a General Mora, hombre de carácter, un hombre claro, preciso en todos sus conceptos, que ha sido muy firme y ha transmitido, ¿no?, constantemente a través de la mesa de conversaciones lo que es la posición institucional. Además logramos, por petición de ACORE, que se creara un equipo de apoyo al general Mora. Y finalmente el presidente aceptó y ya hubo un reconocimiento reciente de este grupo. ¿Y ese grupo está en La Habana? No, ese podría ir a La Habana, pero está aquí trabajando, ¿no? Y se hizo una cosa muy importante con el señor ministro de Defensa y con el Comando General de Fuerzas Militares, que es constituir un grupo de asesores y de apoyo al general Mora, y particularmente en el tema militar específico está un almirante, un general de la Fuerza Aérea y uno del Ejército en esa tarea. Ese es un trabajo ya coordinado, ¿no? Pensamos que es definitivo, porque de no ser así, ¿no?, y estar ausentes en esa mesa de conversaciones, no sabríamos qué podría pasar. Muchos colombianos, senador Salazar, se preguntan cómo entender que un grupo de voceros del gobierno da unas declaraciones que apuntan a que el proceso va muy bien, a que son muy optimistas, y otros funcionarios, y lo digo con nombre propio, el ministro Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, mantiene una postura muy categórica en relación con su misión y con la misión de la fuerza pública para enfrentar el terrorismo. ¿Cómo entender esa dualidad? Eso hay que preguntárselo al presidente Santos, que es el que encabeza el grupo que nos dice que va muy bien. La negociación, que hay que reconocer que las FARC cumplieron la tregua, que es cierto que no tienen secuestrados, él es el que encabeza ese grupo. Frente al tema del ministro Pinzón, me parece que es un eminente colombiano. Me parece que es una garantía que el ministro Pinzón esté al frente de las fuerzas militares. Él conoce las dolencias del ejército, las ha padecido su familia, y desde aquí le digo, con todo respeto y consideración,
que no se deje tentar con esos cantos de sirena que lo quieren sacar del Ministerio de Defensa para después ser sus propios competidores. Creo que la ida del ministro de Defensa en este momento la pagaría caro Colombia. General Ruiz. Sin duda alguna, tenemos un gran ministro. Es de los grandes ministros que hemos tenido. Un hombre de acción, trabaja 28 horas de las 24 horas del día, dedicado a su tarea, hombre inteligente, conocedor de la problemática militar, su experiencia como viceministro y ahora como ministro lo ha demostrado. Hijo de militar. Hijo de militar y líder. Yerno de militar. Y líder institucional. Líder institucional. Tenemos gran respeto por ese ministro y ojalá, y de los grandes aciertos que ha tenido este gobierno fue precisamente el haberlo nombrado. Y que ojalá continúe ya, y como dice aquí el doctor Salazar, ojalá, ¿no?, siga como ministro y no tengamos de gota ya un político principiante en el Congreso. Copia de este diálogo, ojalá, si no lo ve en directo por el canal del Congreso o por nuestra página, le será enviada al señor ministro Juan Carlos Pinzón para que sepa con mucha claridad qué opinan dos de sus admiradores que nos han acompañado en el día de hoy. Tristemente el tiempo pasa rápido.